en 678. Las Malvinas Argentinas, a 30 años. Menéndez reivindicó a la dictadura. Malvinas motivó una rápida salida hacia la democracia, no sé si buena o mala, pero rápida salida hacia la democracia. ¿Por qué no sabe si buena o mala la salida de la democracia? Y porque yo no sé si la democracia nos ha ido bien o mal. Si usted me pregunta a mí, póngase la mano en el corazón, yo le digo, hay cosas que no me han gustado de la democracia y siguen sin gustarme, pero estamos en democracia. Pero mejor que una dictadura. Según lo que le llamemos dictadura. ¿No hubo campos de concentración? No, acá hubo lugares de reunión de detenidos, Y a mí siempre digo, me dignifica mis enemigos y me enaltecen mis amigos o mis referentes, ¿no? Y estar cerca de donde está Estela de Carlotto o las Madres de Plaza de Mayo, este es el camino, y desde ese lugar uno empieza a construir. Y me parece que hoy hay una nueva alternativa de la cual tenemos que aprovechar lo que nos plantea nuestra presidenta y empezar a construir otra Argentina, ¿no? La gravísima crisis española. El país mira para otro lado. Diario El País de España, editorial. Por el mal camino. Cristina Fernández degrada la economía argentina con sus amenazas veladas de nacionalizaciones. Hay muchas razones para suponer que Cristina Fernández de Kirchner y su gobierno están intentando esconder el fracaso de su gestión económica detrás de una fachada de nacionalismo. Ya hay 4.700.000 personas sin trabajo en España. Por octavo mes consecutivo subió el número de desempleados, la cifra es récord. Es el mismo país donde hoy sale justamente en el diario El País que Argentina está al borde de una crisis. Sí. En España. Un caso de distinta vara potencial. Florencia Peña es un personaje rarísimo esta Florencia Peña. Para mí te juro de la palabra nunca lo entendiste. Que una palabra. ¿Pero qué querés que le diga? Florencia Peña, ¿qué querés que le diga? Andrea del Boca. ¿Se imaginan si Barone calificara así a Jiménez o a Legrand, quienes jamás fueron eso? ¿No sería un escándalo nacional? Cuando la sombra empieza a hacerse notar, cuando la oscuridad me tapa, si el viento solo soplara un poco más para empujar mis ganas, sin querer descubrí todo lo que perdí, sin querer inventé algo que no viví. No quiero negociar con el olvido, no hacerme el distraído, lucrar con la verdad. Hoy el recuerdo es bienvenido y de lo que soy testigo al que me quiera juzgar. Otro día de fascinantes noticias. 1. Un país con buena gente. Cada vez son más los argentinos que se suman a distintas causas sociales, al punto tal que Argentina se encuentra en el 4.º puesto del ranking de los países más solidarios del mundo y en el número 12 en relación a la cantidad de voluntarios. 2. Más vuelos de aerolíneas. Ya tenemos 150 charters que van a venir desde Brasil directamente a Bariloche, y Aerolíneas Argentinas también va a poner un Airbus 350 directamente de San Pablo a Bariloche para que la temporada sea un éxito. 3. Canal del Grupo Clarín utiliza terminología 678ística. Matt Dillon, que escena Applegate. Empleado del mes en Magazine. 4. Pretendido humorista opositor sigue obsesionado con la tanqueta. Diario La Nación, chiste de Nick. Terremoto. La decisión de Florencia Peña de participar en Bailando 2012 provocó un terremoto de opiniones en los fanáticos K. ¿Un terremoto? Sí, fue un progresismo de 6, 7, 8 en la escala Kirchner. Mesa 678. Você é garoto muito legal. Se eu ganho as eleições com o discurso que eu tinha, sabe, eu não sei se eu governaria esse país 6, 7 meses, 8 meses. 6, 7 meses, 8 meses. No quiero negociar con el olvido, no hacerme el distraído, lucrar con la verdad. Hoy el recuerdo es bienvenido y de lo que soy
Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 678. ¿Cómo les va, gente que dicen? ¿Todo bien, mis colegas? ¿Todos en orden? Me parece muy bien. Vamos a presentar a los invitados que tenemos en el día de hoy. Está con nosotros para compartir el programa Laurentina Alonso. Hola, Laurentina, ¿cómo te va? Bienvenida. Laurentina pertenece al grupo de jóvenes latinoamericanos por la soberanía de Malvinas, conformado por hijos de excombatientes en la ciudad de La Plata. Y jóvenes también, no hijos de excombatientes. Ok, jóvenes también. Bueno, bienvenida. Gracias. También está con nosotros para compartir el programa Camilo Juárez. Hola, Camilo, ¿cómo te va? Bienvenido. Camilo es integrante de la agrupación Hijos. Vamos a arrancar con el primer tema del día de hoy, tiene que ver con Malvinas. Ayer C5N publicó una nota a Mario Benjamín Menéndez y por otro lado en el siguiente informe vamos a ver lo que dijo la presidenta hoy en un acto público en la ciudad de Bariloche, donde obviamente criticó lo ocurrido en la embajada británica el día lunes. Lo vemos y lo debatimos. Las Malvinas Argentinas, a 30 años. Interesantísimos y neurálgicos debates surgieron a raíz de cumplirse 30 años del 2 de abril de 1982. En el contexto de los completos informes de ayer, pasaron inadvertidas las portadas de La Nación y Clarín que desmienten definitivamente a Carrió. Te defiendo al Grupo Clarín, defiendo La Nación. Que el Grupo Clarín y tanto como La Nación forman parte de la historia argentina, no son diarios advenedizos. También. Son la Argentina. También. Son la Argentina. Clarín del lunes 2 de abril. Eligieron como título central Boca. Tapa de La Nación del lunes 2 de abril. Inflexibles, los Kelpers se movilizaron por el 2 de abril. No son diarios advenedizos. También. Son la Argentina. Nótese en sintonía como lo único referido a Malvinas que rescató en sus títulos el noticiero de Canal 13 de anoche son las repercusiones en Gran Bretaña de los incidentes provocados por Quebracho, funcionales, ¿será casual?, a circunscribir el tema Malvinas a ese hecho menor. Ecos de Malvinas. El gobierno británico se quejó por los incidentes de ayer en su embajada en la Argentina. Los consideró un ataque y citó a la Convención de Viena para reclamarle medidas al gobierno de Cristina Kirchner. Al respecto, tanto los incidentes como el exabrupto del juez César Melazo merecieron la condena de Cristina. Quiero decir algunas palabras sobre los hechos que se sucedieron contra la Embajada del Reino Unido en la capital federal por un grupo que se autodenomina político, pero que yo digo no representan la política. No representan la política porque recurrir a esos métodos en tiempos de democracia absoluta, de libertad total, donde cada argentino puede manifestar libremente, primero sin necesidad de quemar banderas. Yo no creo en la quema de banderas. Yo creo que hay que levantar lo más alto posible la bandera de nuestro país y que flamee con mucho orgullo, que no hace falta quemarle la bandera a nadie para demostrar que se es más argentino, al contrario. A mí me llama poderosamente la atención, sinceramente, que en gobiernos de tanto avance en los derechos democráticos, de tanto avance también sobre las corporaciones y en beneficio de la sociedad, de tanto avance en materia de derechos humanos como nunca se ha visto en toda la historia, somos ejemplo en el mundo, surjan de repente estos grupos tan violentos que más que servir a la Argentina parecen servir a los intereses contrarios a la Argentina. A mí la verdad me llama mucho la atención. Parece como muchas veces que un titiritero con hilos escondidos manejara las cosas desde atrás. Yo quiero con eso decirle a los argentinos y también al mundo entero que repudiamos y repudio como presidente y como Argentina lo que se hizo contra una embajada, sea la embajada británica o cualquier otra embajada en el mundo. Y también sé que un juez dijo que habría que dar un cachetazo a los que hacen eso, algo así. Twitter del juez César Melazo. Qué ganas de romperle la cara a los quebrachitos. Yo recomiendo a los jueces que no den cachetazos, yo lo recomiendo a todos los jueces que agarren el Código Penal, identifiquen a las personas que hacen estos actos, los juzguen de acuerdo a lo que establece la Constitución, el debido proceso y actúen en consecuencia. Sobre la triunfalista y falaz cobertura de los medios durante la guerra, fue esclarecedor el informe de anoche de Duro de Domar. No sé si ustedes en Malvinas lo sabían, pero digamos,
justamente se publicaba esto, estamos ganando. Bueno, no solo se publicaba eso, estamos ganando, sino que se trucaba una foto, porque nunca en Malvinas hubo soldados así. ¿Perdón? ¿Cómo nunca así? Así en línea, puesto como en un parapeto para tirar contra los ingleses, nunca. Estaban en los pozos. Gente venía de esta etapa, que decía estamos ganando. La foto no es una foto de combate auténtico, es una foto que pudo hacer el fotógrafo de tela, me está clarísimo que se está manejando con total libertad, están todos cuerpo a tierra y él parado, digamos, no es lo más indicado para sacar esta foto, no es una foto de combate real. Lo que pasa es que te ponen, estamos ganando y te da toda la impresión de que es un momento de combate. Sí, como que están induciendo, ¿no? Venían de esta etapa y, digamos, había que doblar la apuesta, seguimos ganando. Ahora, para seguimos ganando, no había cómo ilustrar la foto. Entonces, entre el material que contaban, que era el material que distribuían las Fuerzas Armadas, habría una foto de este destructor, que es el Coventry, que finalmente fue hundido este mismo día. Acá tenemos la misma foto. Sí, parece ser como más humo. Sí, parece ser como una versión A y una versión B. Digamos, porque el barco está exactamente en el mismo lugar. Acá se ven 3 torres. Acá no se ven, pero el avión está en el mismo lugar. O sea, de esta foto a esta foto, si tenemos buena fe, pasó un poco de tiempo. Pues para que este humo invada esto que acá no se ve, el avión tendría que haber pasado en ese tiempo. Sin embargo, el avión sigue estando en el mismo lugar, está como clavado. Digo, es claramente una foto intervenida. Increíblemente no tuvo repercusión en los medios dominantes la reivindicación de la dictadura genocida que secuestró bebés, realizada anoche por Menéndez. Malvinas se convirtió en una especie de hito, ¿no es cierto?, que motivó una rápida salida hacia la democracia, no sé si buena o mala, pero rápida salida hacia la democracia, y se revistió de mucha política y de mucha ideología. ¿Por qué no sabes si buena o mala la salida de la democracia? Y porque yo no sé si la democracia nos ha ido bien o mal. Si usted me pregunta a mí, póngase la mano en el corazón, yo le digo, hay cosas que no me han gustado de la democracia y siguen sin gustarme, pero estamos en democracia. Pero es mejor que una dictadura. Pero es mejor que una dictadura. Claro, según lo que le llamemos dictadura, entramos a un terreno de discusión. Y digo, eso es una dictadura. Pero fíjese que La Nación escribió una vez que para ser dictadura le faltaba, era una dicta blanda. No sé, claro, porque muertos, porque usted tiene gobiernos electos, como puede haber sido el de Hitler, y eso era una dictadura. ¿Y qué dictadura? Con campos de concentración y con una serie y exterminio de judíos y una serie de cosas. También hubo campos de concentración. No, acá hubo lugares de reunión de detenidos. Hoy por hoy decimos campos de concentración. Yo le digo lugares de reunión de prisioneros. Hubo desaparecidos, que hubo campos de concentración, digo, no. Bueno, porque se empezó a utilizar ese término. ¿Y usted qué nombre quiere ponerle a la dictadura? Un gobierno militar, autoritario. Idéntica provocación efectuó hace unos años Menéndez, cuando se le preguntó por las torturas durante la guerra. ¿Los estaqueaban a los soldados? Puede ser que alguien haya estaqueado. ¿Qué es estaquear a un soldado? No, estaquear es cuando a uno lo atan de espaldas al piso, de pies y manos, en forma de cruz, digamos. ¿Lo crucifican? Puede ser que alguien haya estaqueado. Es un castigo que figuró en el reglamento. ¿No es un castigo, pregunto yo, aberrante? Si figura en el reglamento, alguien lo puede hacer. ¿Estaqueados existían los estaqueados? Sí, es una mentira. ¿Cómo vale estaquear? ¿Vos podés creer que un ejército argentino de esa época pueda estaquear un soldado? Impensado.
¿Existían? Sí. Es un castigo que figuró en el reglamento. ¿Es un castigo, pregunto yo, aberrante? Si figura en el reglamento, alguien lo puede hacer. Era la perversidad por la perversidad misma. Y Menéndez no puede justificar que hay un código militar, porque con 10 grados bajo cero, estaquear de pies y manos, con la poca ropa que teníamos, con la falta de alimento, y el 95% de los estaqueos era por hambre, y de esa perspectiva nunca, absolutamente nadie, y me da mucha pena cuando lo escucho a Menéndez, que haya pedido perdón. Si figura en el reglamento, alguien lo puede hacer. Si yo lo hubiera visto, le hubiera dicho, señor, esto acá no va. O sea, los estaqueamientos que se hicieron en Malvinas se hicieron desobedeciendo una orden suya. No, yo la orden no la di porque yo no me enteré. ¿No le correspondería a usted, digamos, decir el estaqueamiento fue una cosa aberrante de la cual no debería repetirse? ¿A usted le gusta decir la palabra aberrante? Lo primero que hago es sorprenderme que un 3 de abril esté hablando de Malvinas, porque durante 29 años era el 2 de abril, llamaban todos los medios, como cuando volvimos, la palmadita en la espalda, y después el 3 seguía la rutina y se acababa el tema de Malvinas hasta el año que viene y volvíamos a volver a hablar. Ahora es una cuestión de Estado, ¿no? Y de una pertenencia hacia afuera y hacia adentro. Yo creo que la presidenta está construyendo desde la paz, en un país que tuvo tanta guerra, tanta sangre y tanta muerte, ¿no? Y a mí siempre digo, me dignifica mis enemigos y me enaltecen mis amigos o mis referentes, ¿no? Y estar cerca de donde está Estela de Carlotto o las Madres de Plaza de Mayo, este es el camino, y desde ese lugar uno empieza a construir. Madre, me voy a la isla. No sé contra quién pelear. Tal vez luche o me resista, o tal vez me muera ya. Creo que hace mucho frío por acá. Hay más miedos como el mío en la ciudad. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Señor presidente de la Nación, Leopoldo Fortunato Galtieri, saluda el presidente de la Nación a su pueblo. La alegría se nota en todos los rostros. En general, nuestra tropa ya no se detiene en exigir más que todo lo que ha peleado. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. No hay mal que no venga, no cree. No hay un Dios a quien orar. No hay hermanos ni soldados, ya no hay jueces ni jurados, solo hay una guerra más. Bueno, muy interesante, la verdad, el informe, muy completo, además de muy penoso por otro lado, porque me parece que con estas cosas se actualizan gran parte de lo feo que nos pasó en la historia argentina. A ver, Laurentina, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo lo sentiste? Y se vieron varias imágenes, ¿no? Por un lado, escuchar a Menéndez cambiar de discurso varios momentos de lo que fue, digamos, de lo que fue la dictadura militar, Malvinas y hoy 30 años, habla de
qué está pasando, ¿no? ¿Por qué cambian de discurso? ¿Por qué no tienen una coherencia? Y también lo que nos llama la atención es que estas personas que cometieron los crímenes más aberrantes, tanto en el territorio como en el territorio de las islas, tengan tanto cinismo para andar hablando en los medios, cuando son personas que están procesadas, ¿no? Y se les está dando, digamos, que sigan teniendo la voz, ¿no? Y que sigan diciendo tantas aberraciones es lo que duele, ¿no? A ver, Camilo, ¿cómo lo sentiste el informe? Me imagino mirándolo a Menéndez, ¿no? Sí, Menéndez, que está imputado en varias causas de lesa humanidad, en la causa de Campo de Mayo, permanece todavía en libertad, pero en cualquier momento le llega la citación, supongo, queremos suponer. Nosotros consideramos que estos delitos, tanto los cometidos en las Malvinas, son delitos de lesa humanidad también. Los delitos cometidos sobre los conscriptos deberían estar siendo juzgados y creo que las avanzas van a avanzar en ese sentido. Son delitos del Estado contra los soldados indefensos, son delitos que dañan la humanidad, ¿verdad? Hay una presentación en esa línea, digamos, sí, ¿no? Sí, está avanzando la causa en esta línea y nosotros estamos impulsándola y apoyándola porque creemos que corresponde que se clarifique también. Los mismos tipos que entregaron la patria no iban a defenderla, ¿verdad? Iban por otros motivos a Malvinas. Pensamos que quizás era la intención perpetuarse en el poder y levantando una causa que es justa, la empañaron. Porque la forma de ir a la guerra, me pareció muy importante el discurso de Cristina del 2 de abril, donde habla de los muertos de los dos bandos, de los muertos ingleses también. La guerra es algo injusto, donde ocurren injusticias y donde ocurren cosas terribles, y que el gobierno argentino esté reclamando la soberanía sobre las islas de una forma pacífica, es algo que nos llena de esperanza. ¿Qué opinas respecto a lo que pasó el lunes con la manifestación frente a la embajada y también esta acusación, esta reflexión que hizo la presidenta en relación al grupo que actúa allí en la puerta de la embajada británica? Las formas de reclamo deben ser pacíficas. Nosotros en los 90, cuando los militares no podían ser juzgados, hacíamos scratches a las puertas de las casas de estos torturadores, violadores, y a veces las veces que venía Quebracho terminábamos comiéndonos todos los gases porque provocaban a la violencia. Nosotros hacíamos una manifestación pacífica en repudio a estos torturadores que en ese momento por las leyes de impunidad no podían ser sentados en el banquillo. Y bueno, es un método que no lo aprobamos. La forma de reclamar debe ser siempre paciente. El reclamo nuestro de justicia tardó un montón de años y recién ahora las causas empiezan a avanzar. Y el reclamo de Argentina por la soberanía de Malvinas también debe ser en esa línea. O sea, la verdad llega y aflora, puede tardar, pero la forma de reclamar no puede ser por medio de la violencia. Mariana. Por un lado, me parece genial cuando estamos viendo este informe que esto de, lo digo entre comillas, no saber si estamos hablando de la dictadura o de Malvinas, porque hasta hace muy poquito eran como dos temas, ¿no? Que podamos ver todo eso completo, me parece que es una forma nueva de abordarlo. De hecho, que estén ellos dos acá, me conmueve porque yo decía, ¿qué parte lo conmueve más a cada uno? Porque tienen como una vivencia personal que inevitablemente eso. Y después quería referirme específicamente estuve leyendo el capítulo del informe Rattenbach, ahí veíamos cómo se trucaron las fotos, que se dedica a los medios de comunicación. Habrá que ver si eso efectivamente es así, pero lo que está dicho ahí es que hubo todo un circuito comercial en paralelo a la circulación de la información que llegaba desde Malvinas, que perjudicó incluso a la agencia Telam, ¿no? Porque el 10% de lo que la agencia producía en el territorio de Malvinas llegaba a Buenos Aires y el 10% de lo que producía ATC también. El resto se vendía. Se formaron unas agencias a través de las cuales se vendía toda esa información a medios extranjeros. Parece que hubo algunas personas que se enriquecieron bastante, también algunos de los que cubrieron eso, particularmente un periodista.
el de ATC es lo que dice el informe. A través de la mujer vendía fotografías. A través de la mujer vendía las cosa. fotografías. Eso es lo que se dice, digamos. Yo no quisiera aseverarlo en esos términos porque es lo que dice el informe, es información que se desclasificó, es lo que está dicho ahí. Me parece como todo como muy brutal, pero que tiene que ver con esto, ¿no? De poder pensar la guerra de Malvinas en el contexto de la dictadura, con ese dictador siendo vivado también por una sociedad que avaló eso en ese momento, que después dio marcha atrás en su aval, pensar los medios de comunicación en ese sentido, con el delito que implica el tráfico de información, también incluso por el problema de velar una información que podía ser peligrosa, digamos, para las fuerzas que estaban en Malvinas también desde ese punto de vista. Me parece como que todo esto de verlo todo en contexto y yo creo que va a tener una consecuencia, una profunda maduración del tema y de cómo abordamos todo eso. A ver, sí, a mí me impresionó lo mismo que decía Mariana de esta unión, de ver en panorama el terrorismo de Estado y las Malvinas como un mismo proceso. Y curiosamente también me parece que ganamos una batalla. La democracia argentina ganó una batalla estos días importantísima, que es la de separar la causa Malvinas de la dictadura militar. En el mismo proceso, claro, que situamos la guerra, la contextualizamos. Al mismo tiempo, hoy Malvinas se ha convertido en una causa democrática, pacífica, constitucional, legal y de integración regional. Me parece que es un hecho extraordinario y me parece que también se ha abierto la discusión sobre la guerra de Malvinas ya no como aventura militar, sino como proceso cívico-militar. Porque uno se pregunta, la maquinaria propagandística del régimen, que estamos viendo con nombre y apellido, con titulares, ¿era simplemente una prolongación del entusiasmo popular? ¿Había solamente un cálculo de popularidad de los diarios o había otro tipo de ligazón entre la aventura bélica y los medios de comunicación? Y por último el tema de lo que antes se llamaba la ultraizquierda, pero desde que alguna de esas banderas las hemos visto en el conflicto agrario defendiendo a los poderosos de la tierra, ya ese mote de ultraizquierda queda más bien patético, más bien caricatural. Son en muchos casos, no quiero generalizar porque esto siempre es riesgoso, pero en muchos casos algunas de esas banderas y algunos de esos líderes siempre se equivocan para el mismo lado, que no es justamente el lado de la izquierda. A ver, Dante. Sí, me acordaba que la otra vez Edgardo había citado a Borges, un cuento que me tocó releer en estos días, que era Utopía de un hombre que está cansado, y me acordaba de esa frase donde el hombre del futuro le dice, no importa leer, sino releer. Y entonces, retomando un poco lo que comentaban ustedes, esta cuestión de la relectura que podemos hacer, tanto de lo que fue la dictadura, de lo que fue la guerra y las diferentes perspectivas que aparecen, ¿no? Es decir, cómo creo que uno tiene la sensación a veces, bueno, esto ya está trillado, todos los años lo mismo, y sin embargo, particularmente creo que en los últimos años empezamos a encontrar, ¿no? ciertos matices, vínculos que antes no había, el rol de los medios, el rol civil en la dictadura, como decía Edgardo también recién, separar lo que es la causa Malvinas de lo que fue la propia dictadura y este delirio de Galtieri. Así que me interesan estas relecturas que vamos haciendo y que cada vez van dando una complejidad mayor. Estaba pensando que la manipulación estrictamente, digamos, en el caso de la guerra de Malvinas, no es una cosa que a mí en lo personal me sorprenda, no es algo ajeno a la comunicación en cualquier conflicto bélico, es una cosa que digamos, atraviesa los conflictos bélicos desde que existe la comunicación. Eso ha pasado durante todo el siglo XX con mucha claridad. Lo que sí es interesante es ver lo que vos estabas marcando, digamos, de qué se trata en todo caso esa relación. No significa que no significa solamente condenarla de entrada, sino de darle una lectura a ver de qué se trató esa relación entre los medios. Preguntarse si fue una ocurrencia exclusiva de los milicos las Malvinas, ¿no? Claro. También, porque uno piensa que sí, que acorralados por la huelga del 30, un grupo de militares largó, pero ese operativo estaba pensado años atrás. Anaya, el jefe de la Marina, había hecho una hipótesis, y yo creo que eso... El tejido de eso fue cívico-militar. Ahora, no tengo, por supuesto, elementos probatorios, pero toda la maquinaria propagandística puesta en esta dirección me parece que es un elemento muy interesante. ¿Puedo, Lucho, una aclaración? Hablando justamente de la manifestación del 30 de marzo, ayer nosotros dijimos que, nos equivocamos y dijimos que ese día habían matado a Dalmiro Sáenz. No, en realidad fue el 16 de diciembre del 82. Claro, Dalmiro Flores, perdón. Ay, ¿qué acabo de decir? Dalmiro Flores, perdón, Dalmiro.
Dalmiro Flores. Ahora otro error. No, y dijimos mal que lo mataron a Dalmiro Flores y fue el 16 de diciembre. Entonces, bueno, para que nos corrijamos porque nos equivocamos ayer. Sí, merecería alguna vez un comentario eso del 30 de marzo. Me parece que se nos ha ido un poquito de costado. Por supuesto fue que sí. el principio del final de la dictadura. Sí, porque inclusive una de las cosas que puede sugerir el informe es que la guerra de Malvinas es el comienzo de ese final de la dictadura y sin lugar a dudas ese antecedente no está puesto en el 2 de abril sino en el 30 de marzo. O sea, si uno hace una lectura rigurosa y generosa también respecto de lo que pasó en la historia, evidentemente el 30 de marzo fue más importante para la democracia que la guerra de Malvinas. Porque además, incluso hasta como está en el informe, como vemos las ediciones, parecería que la gente estaba toda a favor, ¿no? El 2 de abril y de golpe toda la gente se dio vuelta, digamos, ¿no? Y eso, que no hubo un 30 de marzo, no había. No, así que por eso es otra de las partes que hay que revisar. Camilo, quiero que conozcamos un poco tu historia, porque tenés una historia compleja también, como lo que ocurre con este país cuando empezamos a hablar y a pensar lo que nos pasó. Contanos un poco. Bueno, sí. Vos naciste en el 71 más o menos. 68. 68. Mi papá era delegado de Luz y Fuerza y cineasta. Tenía una doble vida, digamos. Un militante de Juventud Trabajadora Peronista y director de cine. Hacía un cine combativo, cine de liberación, se llamaba su grupo Cine Militante, hizo un documental sobre el Cordobazo. Mi mamá era vestuarista, Alicia País, y Enrique Juárez son sus nombres. Alicia era afro-argentina, negra. Y ellos estaban separados. Y iniciada la dictadura, el contacto con mi papá por su militancia se fue espaciando un poco. Y así las normas de seguridad, él era una figura muy pública y muy un referente muy conocido que salía en los medios, en los actos, hablaba. Bueno, una mañana de abril del 76 me despierta Alicia, mi mamá, y nos dice que no nos asustemos. Bueno, en la casa estaba llena de policías y nos detienen con ella, nos llevan a la comisaría 14. Nosotros vivíamos frente al Parque Lezama, en esa esquina de Brasil y Defensa, y nos llevan a la comisaría 14. Allí nos entregan a mis abuelos paternos y mi mamá está una semana desaparecida. Nos entregan porque estabas con tu hermano, ¿no? Con mi hermano de 8 y 7 años, más o menos. Mi hermano Javier. Y a mis abuelos paternos. Llaman a mis abuelos. Nos interrogan por el paradero de mi padre, pero nos dejan en una oficina y nos van a buscar los abuelos. Mi mamá estuvo una semana desaparecida y llega muy torturada a la cárcel de Devoto. En casa de mis abuelos aparece mi papá y estamos con él unos meses, ya en la dictadura, hasta diciembre del 76, donde él desaparece también. Antes de esto nos presenta a Pedro, que es nuestro hermano, hijo de mi papá, con su compañera, Estela Miguel, que también está desaparecida. Bueno, nosotros quedamos los 3 hermanos con mis abuelos, hasta ya entrada la democracia. Mi abuela fallece y nos criamos solos prácticamente desde la adolescencia. ¿Y te dedicaste a la militancia en los derechos humanos a partir de cuánto hace más o menos? Me acerco a la militancia, una militancia anterior en Juventud Peronista, pero en hijos, desde el momento que nos empezamos a juntar los hijos. Después un tiempo no estuve. Fines de los 90 me alejé un poco de la organización, no del todo rompí el vínculo, y volví en 2006 más o menos para darle impulso a los juicios. Pero siempre estuve en contacto con esta agrupación que ya tiene tantos años, ¿no? Muchas gracias, Camilo, por tu testimonio. Vamos a pasar a otro tema, ¿les parece? Tiene que ver en este caso con un tema que está dando vueltas por distintos medios de comunicación, tiene que ver con el comercio exterior. Hay mucha cosa que se está diciendo con este tema. En el día de ayer, en Palabras Más, Palabras Menos, el programa de TN, hubo una discusión, vamos a verla y la debatimos. Importaciones Records.
Anoche los muchachos de Palabras Más, Palabras Menos se llevaron más de un sorpresón. Veamos. Marcos Meloni es presidente de la Fundación Proteger, una fundación que nuclea básicamente a fabricantes textiles. ¿Está de acuerdo con cómo el gobierno, si no le voy a hacer la pregunta obvia, está de acuerdo con proteger la economía en el mercado interno, pues está de acuerdo cómo el gobierno lo está llevando a la práctica? Bueno, acá lo esencial es que haya una administración del comercio, la hay, no hay duda que la hay. Estoy de acuerdo porque también lo que estamos viendo es una evolución de una administración que ya empezó en la crisis del 2008-2009. El gobierno también lo notó porque justamente el 2011 fue el año de mayor importación textil de toda la historia, ¿no? El año de mayor importación. Así es, 1.900, casi 2.000 millones de dólares. También tengo un dato importante. Tuvimos el récord de exportaciones también en la historia. Es decir, nosotros exportamos en el 2011 924 millones de dólares. ¿Importamos? 1.900 millones de dólares. También hay un tema de costo dólar, ¿no? Es decir, todo el mundo se protege. Esto es una guerra de monedas. Es decir, la guerra de monedas, el fin es proteger el trabajo. Evidentemente lo que estamos haciendo es sustituir velozmente las importaciones que en la década del 90 prácticamente habían diezmado toda la parte de la producción. ¿La sustituís con barreras aduaneras? Es decir, no, que no entre. la sustituís por mayor producción porque invertimos 1.000 millones de dólares. Para terminar, ¿no hay faltantes, no hay inconvenientes en la producción por restricciones a la importación de algún insumo? No, en particular nosotros no lo tenemos. Hacemos un breve corte, un par de auspicios y la otra pata, ¿no? Una mirada no tan rosa. Sin embargo, en el bloque siguiente... En textiles recién escuchamos que todo está funcionando bastante bien. Vamos ahora a tener la opinión de los importadores. Estamos aquí con el gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara que nuclea a los importadores, Miguel Ponce. ¿El panorama para la importación es tan bueno como el que marcaba? Me pareció muy interesante lo que dijo Marcos en cuanto a qué ocurrió el año pasado, ¿no es cierto?, en términos de los números de ellos. Estos números son generalizables, digo, en un año en el que se habló, por eso es importante mesas como esta para desdramatizar un poco la situación. El año pasado para muchos era el año de las trabas, el cepo. Estamos aquí con el gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara que nuclea a los importadores, Miguel Ponce. El año pasado para muchos era el año de las trabas, el cepo. Récord de importaciones, récord de exportaciones, récord de intercambio comercial en todo, global, no solo en el tema textil. Hacemos un breve corte, un par de auspicios y la otra pata, ¿no? Una mirada no tan rosa. Récord de importaciones, récord de exportaciones, récord de intercambio comercial. Desde la perspectiva de un modelo, diríamos, capitalista, nacional, de desarrollo y en un marco de crisis como el internacional que se vive, esto tiene un color. También hay que poner en el otro extremo. Ningún país fabrica todo. La otra pata, ¿no? Una mirada no tan rosa. Descorazonado, Tenenbaum jugó una ficha que creyó ganadora. ¿Cómo es la relación en general de los importadores con Moreno? Bueno, nosotros tenemos nuestra relación, tenemos tres autoridades de aplicación. La Secretaría de Comercio Interior, la Secretaría de Comercio Exterior y la AFIP, de la cual depende la aduana. Es decir, nuestro vínculo con el secretario Moreno, con Beatriz Paglieri y con Echegaray y Xiomara Llerán es, diríamos, fluido, como tiene que ser con toda autoridad de aplicación. ¿Y con Moreno cómo los trata bien, los trata mal? O sea, nosotros tenemos una relación... Los trata mal. No, nosotros tenemos una relación formal y una relación... A ver, nosotros tenemos 105 años de historia, digo, como Cámara, ¿no es cierto? Y hemos visto pasar... No preguntaba sobre eso, pero él los trata mal. No, yo no podría decir, no tengo un caso personal en que pueda yo comentar de que haya un trato malo. De hecho, seguimos hablando. Si no, uno no seguiría hablando. Y la verdad es que para nosotros son políticas de Estado y él cumple de alguna manera indicaciones del gobierno nacional. Cuando está hablando usted, ¿está pensando que Moreno por ahí está escuchando y entonces calcula qué dice para no enojar, para no generar una situación no, nosotros decimos lo mismo en todos lados y la verdad es que si nos exponemos, diríamos, a la opinión pública es porque entendemos que esta es nuestra verdad. A partir de ahí, las reacciones de todos en función de lo que uno diga están vinculadas a qué lugar de la mesa se pare. Gracias por venir, Miguel. Por favor, gracias Marcelo, gracias Ernesto. Ay,
voy queriendo amor. Bueno, interesante, sí. Interesante. Un productor perdió el trabajo. Hubo un error en la producción, me parece. Había unas premisas que los invitados no llegaban a confirmar. Escochimarro metió la mano ahí, dijo, No sé, me produzco parece que yo. No, pero pues es que yo creo que hay una lógica que está dando vueltas también a este reportaje, más allá del chiste, que es la idea de que si no se escucha lo que yo quiero escuchar, hay un problema de libertad de expresión y hay un problema de miedo que está inoculado de una manera sutil en la sociedad y en toda la gente que tiene que ver con las distintas actividades. Entonces, eso realmente es una actitud autoritaria, digamos, y descalificadora de las libertades de las personas para poder expresarse, para poder decir lo que quieran y demás. Entonces, es una lógica que está presente en todos nosotros, ya nos reímos, ya estamos acostumbrados, digamos, a esta parte, pero me imagino que hay mucha gente que nos mira que no sabe eso, no puede pescar las sutilezas esas que se dan en relación a este tema, ¿no? Pero era muy sintomática la pregunta, es decir, el hombre estaba explicando que no había, que Moreno lo trataba, dialogaba, digamos. Obviamente debe ser, como toda negociación, una negociación tensa en un punto porque defienden intereses en pugna en un lugar, ¿no? Uno quiere regular precios y el otro quiere ganar más, digamos, esta es el base para cualquier economía de mercado. Pero como no decía que los maltrataba, que los insultaba, que los patoteaba, era que no estaba diciendo eso porque temía que los estuvieran escuchando y por lo tanto no iban a poder seguir manteniendo una relación, con lo cual se iban a perjudicar. Entonces, ¿cómo haces para desmontar eso? Digamos, si vos decís que no es lo que vos me estás preguntando y vos insistís que en realidad no me decís lo que yo quiero escuchar porque vos tenés miedo. No, porque no hay una pregunta tampoco en realidad, no aparece una pregunta genuina, aparece en realidad una afirmación y decime lo que yo quiero que me digas. Pero es que hay en ese sketch, digamos, hay una clave ahí, que es la derecha ideológica, que estaba expresando Tenenbaum, digamos, no logra empatar con el empresariado realmente existente. Quiere un empresariado que esté enfrentado con Moreno, con el gobierno, que proteste contra las importaciones, y ante el hecho real de que el empresariado tiene algunas coincidencias con algunas de las cosas que pueda decir Clarín, pero también tiene otras diferencias, hay desconcierto, no encaja, y creo que es un pequeño síntoma del cierto aislamiento ideológico que empieza a tener el grupo. Pero digo, si uno retoma el sketch de nuevo y lo analiza, ahí puede ver, digamos, es el desarrollo de lo que han sido los argumentos de la oposición en los últimos años. Primero, vamos al contenido, es decir, bueno, a ver, ¿se importa, no se importa? Ahí vamos Moreno. Claro, sobre eso no. Después, entonces, vamos a las formas. Bueno, al país le va bien, pero qué mal educado este Moreno, ¿sí? Claro. Ahora, y a su vez, y si eso tampoco funciona, en el fondo usted no lo dice porque usted tiene miedo, digamos, ¿no? O sea, que usted calla. Usted está con un container ahí en el puerto. Hay algo ahí, digamos, y ya está. Y ya está. No hay forma de zafar de eso. A ver, Laurentina, ¿qué pensás? Yo sé que es un tema de comercio exterior, digamos, sí, pero de todos modos tiene una presencia mediática hoy que se manifiesta y que de alguna manera repite una lógica. ¿Cómo lo viste? Y tiene que ver esto del tema de la manipulación de la información. Cuando un periodista te hace una pregunta afirmando la respuesta, es difícil, digamos, que haya una libertad de prensa. Ayer nosotros estuvimos en el piso y vimos eso, ¿no? Que si vos te estoy diciendo, ¿no? Como vos decías, ¿no? Te estoy diciendo que a mí no me gusta el dulce de leche, no, pero a vos no te gusta, o te gusta, digamos, no me estás haciendo, digamos, un reportaje, sino que estás queriendo que yo te venda lo que vos querés. Eso, digamos, es lo que se puede llegar a ver, ¿no? Camila. Pero, dale, María, no, que me parece que también el problema es que están tan enceguecidos con algunas personas que entonces no pueden como correrse, ¿no? O sea, hago el razonamiento al revés del que hacía Dante. Voy primero por la persona y después están enceguecidos con Moreno, y me parece que si se ponen a discutir las políticas que lleva adelante el gobierno, como se ven obligados a tomar una posición, ahí se les cae el velo que ellos quieren vender. Entonces están en una encerrona, en este caso, digamos, porque con la persona no les resulta. Y si tienen que discutir la política que esa persona lleva adelante, entonces tienen que asumir en qué lugar están, que es lo que todavía no quieren hacer. Está claro. Cambiamos de tema.
Pasamos a, bueno, en sintonía con las decisiones que están tomando algunos gobernadores sobre el tema YPF. Ustedes saben que hay varias provincias ya que han quitado pozos desconcesionados a la empresa YPF. Bueno, el diario El País de España publicó una nota donde denuncia el mal camino que ha tomado la República Argentina. Vemos el informe y lo debatimos. Dale. La gravísima crisis española. El país mira para otro lado. Como bien dijo hoy Alfredo Zayat, el diario español El País pretende emular a la humorística revista Barcelona. Diario El País de España, editorial. Por el mal camino. Cristina Fernández degrada la economía argentina con sus amenazas veladas de nacionalizaciones. Hay muchas razones para suponer que Cristina Fernández de Kirchner y su gobierno están intentando esconder el fracaso de su gestión económica detrás de una fachada de nacionalismo. La economía argentina está al borde del colapso y, en esta hora de frustración, la presidenta ha optado por escudarse en las viejas consignas patrióticas. Roban nuestras materias primas, se llevan nuestras riquezas, que inflaman la retórica política del país desde la aparición del peronismo. Este es el caso de YPF, el grupo petrolero participado mayoritariamente por Repsol, al que se le están retirando arbitrariamente permisos de explotación en las provincias argentinas y sobre el que pende en los últimos meses un decreto de nacionalización. Página 12 por Alfredo Zayat. El país trabaja para Barcelona. España está padeciendo una crisis económica aguda. La desocupación es la más alta de una Europa en descalabro y su gobierno de derecha embistió contra los trabajadores para salir de la recesión, además de diseñar el ajuste más furioso del gasto público desde el fin del franquismo. Se sabe que el resultado será más recesión, más desocupación y más deterioro social. Todo para arrodillarse ante el altar del euro con el objetivo de evitar el default de la deuda pública, que se agiganta cada vez más en relación con un producto que se achica y por el creciente déficit fiscal provocado por la política recesiva. Los españoles no están en condiciones de aconsejar nada en temas económicos. Más bien pueden aprender de la experiencia argentina, ya que han decidido transitar la de los 90. El publicitado modelo económico español ha naufragado. Este editorial tiene el objetivo de defender los intereses de Repsol en la petrolera nacional YPF. El modelo económico español se reveló un fiasco. Está en una debacle cuyo fondo no es fácil de advertir. Y el diario El País de Madrid, observando la economía argentina, trabaja gratis para la revista Barcelona. Quiero decir de la nota del diario El País, más allá de toda discrepancia que se puede establecer, que por lo menos el diario El País de España está defendiendo los intereses españoles. Lo grave es cuando los diarios locales están en línea con lo que dice el diario El País y también defienden los intereses españoles. Diario Clarín, martes 3 de abril, ¿cómo nos ven? El País, Madrid. La Argentina por el mal camino. LaNación.com. El País. La Argentina va por el mal camino. Perfil.com. Internacional. El País dice que Argentina va por mal camino. Ya hay 4.700.000 personas sin trabajo en España. Por octavo mes consecutivo subió el número de desempleados. La cifra es récord. Es el mismo país donde hoy sale justamente en el diario El País que Argentina está al borde de una crisis. Sí. En España. En España la cifra de desempleados se acerca cada vez más a los 5 millones. Masivas fueron las manifestaciones que recorrieron las principales ciudades contra la reforma laboral. Porque nos están robando y nos están quitando el pan de nuestros hijos. Lo habíamos conseguido, nos lo han quitado en un minuto. Diario El País de España, editorial. Por el mal camino. Los sindicatos avisan que habrá más conflicto social si la nueva ley no se cambia antes del 1 de mayo. Para los empresarios lo importante es salir de la crisis cuanto antes. Nos preguntamos, ¿autodeterminarse el país o la nación no es un poco totalitario? Respecto de la preocupación de la Corporación Ibérico-Argentina por las acciones de Repsol YPF y los fondos de los jubilados, bien vale retrotraerse a la misma preocupación que expresaban hace unos años cuando estafaban a nuestros abuelos. Tapa del diario Clarín de hoy.
Analizan usar plata de los jubilados para comprar YPF. Mirá si ese mismo título hubieran puesto cuando le vendían a las AFJP las acciones de Clarín. Son muy cínicos además. Olvídate de que estafaron a los jubilados, de que le robaron 400 millones de dólares a la gente. Y la reestatización del sistema jubilatorio sigue alterando no solo a los empleados, sino a todo el mundo económico. En España, por ejemplo, están que trinan. Los fríos números de una economía argentina muy golpeada por el anuncio de la reestatización de las jubilaciones. Mirá si ese mismo título hubieran puesto cuando le vendían a las AFJP las acciones de Clarín. Son muy cínicos además. Olvídate de que estafaron a los jubilados. El título del diario Clarín sobre que Bocio se va a comprar YPF, digamos, más o menos así, digamos, planteado, es de hoy, ¿no es cierto? Sí, le fue desmentido por el ministro de Planificación, por Debido y también por Bocio. Ah, Bocio también, es muy importante. Sí, los dos. Qué ridículo, ¿no? Qué absurdo a veces. Además volvió el latiguillo de la plata de los jubilados. Claro. Que es lo que 1000 veces charlamos acá. Claro, los fondos de los argentinos, la plata de los jubilados, ¿no? Está siempre oscilando en eso, Edgardo. Al borde de un colapso parece un fallido, dicho en un diario español, porque todos los datos de la economía española indican que es muy probable que la economía española necesite un nuevo salvataje financiero previo a una declaración de default. No es una situación sencilla, que además es angustiante, porque creo que no deberíamos caer en una especie de mirada suficiente y de mirada poco solidaria, digamos. Todos nosotros tenemos mucha deuda en nuestra democracia, nuestros vínculos con España son vínculos que nos obligan, que nos comprometen, pero los vínculos son con la gente española, con el pueblo español, pero no con la derecha soberbia que sigue viviendo la inercia que algunos de nuestros intelectuales siguen teniendo. Nacionalismo, fachada de nacionalismo, ignorancia del mundo real, atraso ideológico, todas esas cosas que ya no se pueden decir porque el mundo ha cambiado, se dicen como si nada hubiera ocurrido. Entonces, la consecuencia de esa mala mirada, o de esa mirada, mejor dicho, sesgada, interesada, es más y más crisis y más cercanía del colapso. Haciendo énfasis en los medios, yo me preguntaba, la nota de Zayat, ¿la recogen los medios españoles? Diciendo, hay alguien en Argentina que está diciendo que vamos por el mal camino. Sí. ¿No? Pensaba, porque también estuvo de moda en esta última semana la cuestión de los libros, habló Cosia también, habló de soberanía cultural. ¿Cómo finalmente estamos colonizados culturalmente todavía? Es decir, finalmente le damos entidad a lo que dice cualquiera o cualquier editorial, una editorial claramente interesado, con intereses expuestos, digamos, ¿no? Que los 3 diarios de acá, digamos, le den lugar de autoridad a ese editorial, me parece que es parte de un contexto sobre el cual tenemos que seguir revisando. A ver, Camilo, ¿viste el informe? Bueno, la cuestión de los medios, ¿no? Es una redundancia. Lo de la revista Gente que veíamos al principio diciendo seguimos ganando. Esas mismas revistas decían que nuestros padres estaban en Cuba en una hamaca paraguaya tomándose un mojito. Lo vimos, lo leíamos en esas revistas. Estos mismos tipos hoy siempre respondieron a intereses. Nora. Sí, no, me parece que hay una línea que es muy clara, ¿no? Y creo que hay un punto de diferencia entre lo que pasa con la prensa española en particular y con la prensa argentina, que lo marcaba muy bien Víctor Hugo en el sentido de, bueno, ellos en definitiva están defendiendo los intereses de una empresa estatal española, ¿no? En un momento de una crisis económica terrible y con una gran empresa multinacional que tiene intereses en distintos lugares y donde la Argentina le está exigiendo o le está sacando directamente la explotación de zonas por incumplimiento de inversiones previstas. Ahora, eso es lógico que lo haga en un punto un diario español. Lo que pasa con la Argentina es que con los dos medios, digamos, más influyentes en el establishment y más representativos del establishment argentino, es que lo que defienden siempre son los intereses de las corporaciones. Defienden a Repsol y YPF, defienden a las empresas multinacionales que han demandado a la Argentina en el CIADI
hay un patrón de conducta común que es siempre darle la razón a los otros frente a un Estado argentino que lo que trata es de defenderse. Entonces, esto es lo que es muy llamativo en la forma en que exponen las noticias, en que los medios argentinos, tanto la versión online de La Nación como la versión en papel de Clarín, reproducían de este editorial del País. Porque la verdad que España diga, la Argentina va por el mal camino, suena como muy bien y muy ingeniosamente. Es de Barcelona, ¿no? Totalmente. Claro, es de la revista Planteó Zayat, es de la revista Barcelona. Es decir, me estás jodiendo, tenés un 25% de desocupación. Algo estás haciendo muy mal. Sí. Perdón, metete, vamos al corte, ya volvemos. Dale. Si sos mamá o papá desocupado o trabajás en el mercado informal y tus ingresos son menores al salario mínimo vital y móvil, queremos recordarte que tenés el derecho a recibir la asignación universal por hijo. Esta asignación es de 270 pesos mensuales por cada hijo menor de 18 años y en el caso de discapacidad es de 1.080 pesos sin límite de edad. Para empezar a recibirla, solo tenés que acercarte a la oficina de ANSES más cercana a tu casa. Una vez que la recibís, es obligatorio que presentes todos los años el certificado de escolaridad y los controles de salud indicados según la edad de tus hijos. ANSES retiene todos los meses el 20% del monto de la asignación, que es entregado en su totalidad una vez al año al presentar la libreta o el formulario con los requisitos sanitarios y de escolaridad. De no hacerlo, además de perder este monto, perdés la asignación. El monto que te devuelven por el periodo 2011 es de 568 pesos por hijo y 2.272 pesos por hijo con discapacidad. Si todavía no presentaste los certificados, podés hacerlo solicitando un turno en la página web de ANSES o llamando al 130. El sistema te informará automáticamente el lugar y fecha para que puedas realizar el trámite de forma cómoda y sin complicaciones. Para más información, entra en www.anses.gov.ar. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Puedes ver ni lo blanco ni lo negro, ni lo que te sucede.